Buenas noches con todos. Es un gusto dar la bienvenida a todos nuestros queridos amigos hematólogos a esta nueva sesión académica del grupo de hematología pediátrica. Realmente muy complacida porque cada vez veo que se están, así como en este grupo, también en otros grupos, como por ejemplo el del Comité de la Sociedad de Pediatría, se está incentivando más eh, el, el manejo de diferentes patologías relacionadas al área de la hematopediatría. En este momento y en esta sesión vamos a tratar un tema de mucha actualidad para nosotros, como es el uso de trombopoyéticos en anemia plástica, que va a estar a cargo en esta oportunidad del doctor Pedro Mendoza, que es asistente, médico asistente de nuestro servicio, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Es médico de pregrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú y de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es nuestro responsable también del grupo de insuficiencias medulares del instituto. Adelante, Pedro. Gracias, doctora. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a hablar un tema bien interesante, sobre todo para el manejo de un grupo de patologías bastante olvidadas quizás en el tratamiento. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el uso de trombopoyéticos en anemia plástica pediátrica, gracias al grupo de hematología pediátrica del Perú. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar un poco sobre las generalidades, las definiciones, el diagnóstico de la anemia plástica, el tratamiento de anemia plástica, la terapia inmunosupresora triple, el trombopag, el romiplostim, el TISMAS, el trombopag, romiplostim y anemia plástica medular o aplasia medular, y algunas conclusiones que posteriormente iremos conversando. En cuanto a la anemia plástica, pues es una pancitopenia en sangre periférica, es una de las manifestaciones principales de esta enfermedad. Es rara en niños, generalmente no debería presentarse, pero muchas veces nosotros en los hospitales de referencia vamos a encontrar que tenemos buena cantidad de estos pacientes. Afecta alrededor de 2 pacientes por 1.000.000 de habitantes al año. Esto se da más o menos en población anglosajona, mientras que en la realidad asiática se habla de entre 4 a 6 pacientes por 1.000.000 de habitantes al año, y en nuestra realidad se habla más o menos esa cantidad, incluso puede hablarse de 8 pacientes por 1.000.000 de habitantes al año. Hasta una tercera parte de las fallas medulares están asociadas a insuficiencias medulares congénitas, llámese anemia Fanconi, diskeratosis congénita, Blackman-Diamond, TAR, etcétera, o algunas alteraciones congénitas como el déficit del AGATA2, del RANX1, etcétera. Es muy importante diferenciar la citopenia refractaria de la infancia versus la anemia plástica, porque son muy parecidas en su morfología y en su patología. Digamos, la citopenia refractaria de la infancia es una de las mielodisplasias más comunes en pediatría. Y digamos que si vamos a hablar de... bueno, si hablamos de displasia, digamos que podemos comparar, ¿no? Este muñequito de Superman normal versus una célula anormal o una célula displásica, digamos, ¿no? Más o menos esa sería la comparación para decir una célula displásica versus una célula normal. Definiciones. La anemia plástica en niños es caracterizada por pancitopenia en sangre periférica, con hipoplasia de médula ósea y ausencia de displasia y fibrosis. Mencionamos la citopenia refractaria de la infancia, en la cual debe existir displasia, ciertas características especiales para definirla, y la fibrosis, que debemos descartarla siempre. Es muy importante definir que no haya fibrosis en la médula, en la biopsia de médula ósea, porque si no estamos ante otra entidad que no tiene nada que ver con la aplasia medular. Puede ser pancitopenia, puede ser otro tipo de citopenias, o una mielodisplasia de repente, o un síndrome, o un linfoma, o de repente un
una LMMJ, etcétera, ¿no? La anemia plástica severa adquirida es un trastorno poco frecuente que se caracteriza por o pancitopenia periférica e hipoplasia de la médula ósea. Mínimo tenemos que tener por lo menos una bicitopenia para estar hablando de una anemia plástica y evidentemente con una celularidad menos de 30% en la médula ósea. El diagnóstico de la anemia plástica lo vamos a definir gracias a los signos y síntomas. Depende mucho de la citopenia o de del grupo hematopoyético afectado, ¿no? Si vamos a tener trastorno, digamos anemia, vamos a presentar los síntomas difusos, sobre todo de repente cansancio, palidez, hiporexia, etcétera. Pero normalmente en los niños que son bastante activos, que no tienen de repente esa sensación de cansancio, palidez por ahí, de repente un poco más de sueño de lo normal, pero la mayoría no presentan tantas síntomas de serie eritroide, más que la palidez de repente, porque son bastante activos, ¿no? A menos que tengamos una anemia severa, ¿no? Muy severa. Síntomas de trastornos plaquetarios, petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis, de repente hemorragia uterina disfuncional en algunas pacientes mujeres, de repente ya en púberes, prepúberes, y los síntomas asociados a las neutropenias, hablamos de síntomas infecciosos de vías respiratorias altas, bajas, o de repente piel, etc. La causa, y dependiendo de la causa vamos a definir también el tratamiento. La causa de la anemia plástica está determinada probablemente en 3 tipos, ¿no? Las causas citotóxicas asociadas a drogas, a radiación, a benceno, que lo cual van a generar daño directo sobre el DNA de las stem cells. Por ejemplo, una droga conocida es el cloranfenicol, aunque ahora ha perdido un poco, bueno, ya no se usa prácticamente, pero se sabe que hay de repente esta droga nunca tuvo realmente ese mote que se le achacó. La radiación, como sabemos, la radiación ionizante puede causar daño directo a la médula ósea, dependiendo de la dosis. Incluso puede ser acumulativo, como sabemos, la doctora Marie Curie murió aparentemente de una aplasia medular. Sabemos que su cuaderno de notas todavía tiene radiación y probablemente tenga como 150 años más de radiación. Entonces, básicamente el daño va a ser químico a nivel de las stem cells, y el tratamiento probablemente va a tener que ser de soporte o trasplante. Otro grupo de etiologías o causas van a ser idiopáticas, a veces las hepatitis seronegativas, las fascitis eosinofílicas, el timoma, que básicamente la causa va a ser destrucción inmune. Va a haber anticuerpos, activación de las células T reactivas que van a dañar las stem cells y progresivamente una disminución de estas. Y el tratamiento va a estar en función de la terapia inmunosupresora, el trasplante, de repente ahora el trombopag. Y en el caso de las anemias aplásicas, o en este caso de las anemias, las fallas medulares congénitas, pues tenemos las enfermedades del telómero, en el cual vamos a tener telómeros pequeños, alteraciones en los genes de reparación del telómero, y lo cual va a degenerar en una falla medular. De igual manera, la anemia Fanconi, en el cual los genes FANC y el grupo de genes FANC van a favorecer la reparación del DNA. Al haber alteraciones en estos genes, la reparación no se va a presentar y por ende va a haber fallo medular por falta de reparación del DNA. Y otras mutaciones germinales, como puede ser déficit del GATA2 o ausencia del GATA2, el cual genera progresivamente falla medular, predominio rojo, pero progresivamente puede ser predominio de pancitopenia. La etiología autoinmune generalmente va asociada a alteraciones de los receptores o de la presencia de antígenos alterados. Van a ser presentados sobre todo a las células T enérgicas o a las células naive o nuevas, que van a disregular la activación de las células T reactivas. Estas, gracias a las interleucina 2, van a
presentar una respuesta clonal expansiva, se van a diferenciar en un grupo reactivo contra las células stem cells, generando interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, FAS y otras sustancias que van a dañar directamente, causando toxicidad reactiva o también disminuyendo su proliferación, su autorrenovación y sobre todo su proliferación, ¿no? Entonces, debemos establecer el diagnóstico, la severidad de la enfermedad, porque de acuerdo a ello vamos a dar el tratamiento lo más pronto posible. El diagnóstico diferencial, sobre todo con la citopenia refractaria de la infancia, los síndromes mielodisplásicos, vamos a tener primero ver la historia clínica, el examen físico, el conteo diferencial de la lámina periférica, el hemograma, los reticulocitos, la biopsia, el aspirado, la citogenética, etcétera, porque nos va a ayudar a descartar ciertas patologías que pueden ser mielodisplasias u otras causas que van a semejar la falla medular, ¿no? Diferenciar las insuficiencias medulares congénitas, en este caso los estudios de fractura cromosómica, el tamaño del telómero, la hemoglobina fetal, si está incrementada, probablemente es una falla medular congénita. Considerar estudios genéticos, sobre todo ahora estamos viendo los paneles genéticos, los paneles NGS, descarte de infecciones y estudios de carenciales como déficit de B12, déficit de folato, serología viral para hepatitis B, C, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus, etc. El tratamiento de la anemia plástica básicamente va a estar enfocado en la primera línea que sabemos que es el trasplante de donante sibling y la terapia inmunosupresora. Las otras posibilidades, bueno, van a pasar probablemente a segunda línea de terapia. Puede haber de repente como factores que pueden predecir respuesta a terapia inmunosupresora, el tamaño del telómero, o la presencia de pequeñas clonas de HPN, ¿no? Entonces, en series anglosajonas, en series que han reportado cómo les está yendo las respuestas a terapia inmunosupresora, hablamos de una objetiva respuesta o una respuesta completa o más una muy buena respuesta parcial, más una respuesta parcial, alrededor de 71% en los pacientes que reciben terapia inmunosupresora. Una pobre respuesta o menor respuesta, con una completa respuesta y una muy buena respuesta parcial, estábamos hablando de 68%, y una respuesta completa de un 59% como digo, en este reporte de la North American Pediatric Aplastic Anemia Consortium, que fue reportada en el 2019, en el cual muestran más o menos los reportes que van hasta de 70 a 80% en algunas series de la respuesta a terapia inmunosupresora. En otra serie, una serie israelí, vemos que las respuestas van a ser cerca al 60%, probablemente. Acá vemos en la anemia plástica moderada, hablan de un 50% de respuesta completa, respuesta global. En las anemias aplásicas severas hablan de más o menos 60% de respuesta global, 63%, y en las muy severas habla de 44%, 40% de respuesta completa, respuesta global, ¿no? Entonces, eso es en series anglosajonas, series de otras realidades. ¿Y cómo nos va a nosotros? La respuesta de terapia inmunosupresora en nuestra institución desde el 2013 hasta el 2022, hablamos que hemos tenido 21 pacientes en total, de los cuales tenemos 11 pacientes que han respondido. Cabe mencionar que esta respuesta es a 2 años de seguimiento. ¿Por qué? Porque hemos visto que tenemos entre 3 o 4 pacientes que han respondido luego del año de tratamiento, casi a los 2 años de tratamiento. Entonces, estos pacientes, tenemos 11 pacientes con respuesta global, respuesta completa 8 pacientes y respuesta parcial 3 pacientes. Los
Porcentaje, 52% de pacientes que han respondido entre global, completa y parcial. Tenemos que al año de tratamiento han respondido 10 pacientes, que nos han dado el 47.6%. En total, más o menos 50% de promedio de la respuesta a terapia inmunosupresora. La evolución del tratamiento inmunosupresor. Tenemos que en los años 70 se evidenció la respuesta de la globulina antilinfocítica, antitimocítica, cuando se presentaba como parte de los condicionamientos para los trasplantes, y en alguna ocasión no se pudo dar trasplante, y se evidenció que respondían a la terapia inmunosupresora, en este caso a la globulina. Luego en los 80 se agregó ciclosporina, se agregó corticoides, luego en los primeros años del 2000, 2010, se habla de utilizar alemtuzumab, ciclosporina, micofenolato mofetil, ciclofosfamida en altas dosis que no respondió, se suspendió esos estudios en los cuales causó más muertes que beneficio a los pacientes, y también ahora se habla del uso y también se usó, o se usa en algunas series, factor estimulante de colonias, y ahora, bueno, se está agregando el trombopac o los trombopoyéticos. Los trombopoyéticos que tenemos a la mano, el romiplastin y el trombopag. Hace 13 años se inició el uso para el PTI de estos trombopoyéticos. A diferencia de la eritropoyetina y el factor estimulante de colonias, el receptor de trombopoyetina se expresa en las stem cells. Por ende, se utiliza para cultivos celulares de stem cells estimulantes de los receptores de trombopoyetina. En modelos que no cuentan con receptores en ratones o en células, en modelos murinos, se ve que no tiene receptores para trombopoyetina, y estos han degenerado en megacardiocitopenia, trombocitopenia y ausencia de stem cells. Es usado en cultivos celulares, al igual que las interleucinas. En la trombopenia amegacardiocítica se encuentran citopenias multilinaje. O sea, no solamente se encuentra amegacardiocitosis, sino también citopenias de las otras series hematopoyéticas. Entonces, ¿cómo funciona el romiplastin y el trombopag? Bueno, el romiplastin va a activar el receptor para trombopoyetina a nivel extracelular. El receptor es transmembrana, una parte extracelular, una parte intracelular y una transmembrana. El romiplastin activa el receptor a nivel extramembrana o extracelular, y el trombopag justo en la unión, en la transmembrana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Activan al JAK2, al Janus quinasa, fosforila, la Janus quinasa, fosforila, los genes STAT3, STAT5, los cuales van a generar unas señales de transducción que van a ir hacia el núcleo celular para generar autorrenovación, supervivencia, proliferación y persistencia de los linajes celulares, ¿no? Sobre todo favoreciendo la replicación y sobre todo la autorrenovación en los stem cells, que es un factor importantísimo, casi una característica propia de las stem cells. A la vez también activa los canales de señalización RAF, y estos activan a los genes tirosinquinasa tipo PI13K, MEC, que van a activar también canales de señalización para favorecer la transducción, la autorrenovación y la supervivencia celular de las stem cells. El trombopag, su mecanismo de acción, ya lo mencionamos, inicia una cascada de señalización gracias a la activación del receptor de trombopoyetina. Su biodisponibilidad básicamente está entre el 50% a más, su tiempo de vida media es de 2 a 6 horas, concentración en células sanguíneas es de 50 a 79%, el metabolismo es hepático, la expresión va a ser a través de las heces. Sus efectos adversos son más conocidos: infección de vías respiratorias altas, nasofaringitis, anemia, pirexia, transaminasemia, dolor en extremidades. En cuanto al romiplastin, el mecanismo de acción es parecido
activa el receptor a nivel extracelular, se cree porque esta activación a nivel extracelular va a diferir un poco en las respuestas, porque se ha visto que en PTI, por ejemplo, hay algunos PTIs que responden a Trombopac y otros a Romiplastin. ¿Por qué sucede eso? Si aparentemente activan el mismo receptor, probablemente es el sitio de unión al receptor. El pico de concentración va entre 7 a 50 horas, la vida media entre 1 a 34 días, y los efectos adversos más conocidos son jalea, mareos, dolor abdominal, infección del tracto respiratorio alto. Entonces, se probó que el Trombopac podía funcionar en anemia plástica refractaria. Esto se dio que se encontraron en un estudio que se realizó en el 2012. Se encontró 11 pacientes, respondieron, o sea, el 44% tuvo por lo menos respuesta de un linaje, uno de los linajes, una respuesta completa. De estos 25 pacientes, todos dependían de plaquetas. 9 de los 11 que respondieron en alguno de los linajes se independizó de transfusión de plaquetas a las 12 semanas. 7 de estos 11 continuaron con el tratamiento de Trombopac durante una media de 16 meses para ver la evolución en las respuestas y sobre todo descartar ciertos efectos adversos probablemente, la seguridad del tratamiento y sobre todo descartar la fibrosis medular que estaba asociado al tratamiento del Trombopac. De los 4 que no continuaron recibiendo el Trombopac, solo 2 presentaron una respuesta a neutrófilos y los otros 2 descontinuaron el tratamiento. Como podemos ver acá en este grupo de pacientes a las 12 semanas, ya estos 11 pacientes, 2 hicieron respuesta plaquetaria y a glóbulos, a serie eritroide, 5 hicieron solamente a respuesta plaquetaria, 2 hicieron respuesta plaquetaria y neutrófilos, respuesta de neutrófilos, y 2 solamente respuesta de neutrófilos. Progresivamente se vio que 6 pacientes respondieron tuvieron respuesta trilineal, 2 solamente plaquetas, otros 2 neutrófilos, y 1 hizo una respuesta tanto de plaquetas como de serie de neutrófilos. Esta curva de evolución muestra cómo fueron independizándose de transfusiones de plaquetas los pacientes que respondieron a algún tipo o alguna serie hematopoyética. Entonces se plantea el tratamiento de Trombopac más terapia inmunosupresora. Esto se da más o menos en el 2017, las respuestas de este estudio. Se plantearon 3 cortes en este estudio. La corte 1, en la cual se presentaba el Trombopac añadido a la terapia inmunosupresora a partir del día 14 hasta a las 6 meses. La corte 2, el Trombopac desde el día 14 hasta los 3 meses, y la corte 3, el Trombopac desde el día 1 hasta los 6 meses y un seguimiento de 5 años. Entonces, las respuestas que se mostraron en este estudio fueron: se encontró una respuesta global en la corte de 1, en la cual hubo a los 3 meses 77% de respuesta global, a los 6 meses 80% de respuesta global. En la corte 2 se evidenció respuesta global de 77%, a las 6 meses de 87% de respuesta global, y en la corte 3, que tuvo las mejores respuestas, se evidenció una respuesta global de 87% a los 3 meses, y a los 6 meses 94% de respuesta global. En cuanto a las 3 cortes, la respuesta global fue de 80% a los 3 meses y 87% a los 6 meses. En cuanto a la población pediátrica en este estudio, solo se tuvieron 19 pacientes. Por lo tanto, se plantearon ciertas interrogantes, ¿no? ¿Cuán seguro es usar Trombopac en niños? ¿Realmente responden? ¿Realmente es beneficioso en esta población? Pues entonces se plantearon algunos estudios, resultados en los cuales se trató con solo población pediátrica. En 2019 se tuvo un pequeño reporte en lo cual manifestaba este reporte que las tasas de respuesta global a los 6 meses en pacientes pediátricos comparados con la corte histórica de
pacientes con terapia inmunosupresora no mejoraron las tasas de supervivencia global. En contraste con los adultos, quienes sí mejoraron su respuesta, comparado entre un 18% versus 6% en el grupo de terapia inmunosupresora. Entonces, probablemente pensamos en este momento que posiblemente no funcionara o no diera buenos resultados. Pero, viendo otras cortes, ya de años subsiguientes, el 2020, tenemos esta revisión en la cual tenemos que la objetiva respuesta de terapia estándar inmunosupresora versus terapia inmunosupresora más el trombopac habla de 100% de respuesta a los 6 meses versus el 70% de respuesta en terapia estándar. Y a los 12 meses se mantiene el 100% y la terapia inmunosupresora estándar habla de que obtiene el 100% de respuesta. Entonces, la supervivencia global en estos pacientes tienen una mejor respuesta global en los pacientes, supervivencia global en los pacientes que usaron terapia inmunosupresora más el trombopac, mientras que la terapia inmunosupresora sola tuvo menor respuesta a supervivencia global, ¿no? Cerca de 80% versus 100% de los pacientes que recibieron el trombopac. Y eventos, supervivencia libre de eventos, 100% en los pacientes con terapia inmunosupresora más el trombopac. Y en el caso terapia inmunosupresora sola, cerca del 75% de supervivencia libre de eventos. En otro grupo de estudio, en otro estudio ya en serie china, se evidencia igual que el grupo que usa trombopac versus la corte histórica, demuestra que a los 3 meses la diferencia prácticamente era igual, entre 10% para la corte histórica versus 7% para la corte, la respuesta completa en pacientes con trombopac. La tasa de respuesta global, 35% para los pacientes que usaron trombopac versus 64% para la corte histórica, pero a los 6 meses la respuesta completa varió 57% para el grupo de trombopac versus 21% el grupo que usaba la corte histórica o solo terapia inmunosupresora, y la tasa global 78% versus 67%, que no hubo significancia, pero bueno, mejoraron las respuestas, y sobre todo otro corte que hicieron, comparando estos estudios previos, se demuestra que la tasa de supervivencia global llega a ser casi mejor que las otras cortes históricas en niños con respecto a la terapia con trombopac. Y los efectos adversos que se evidenciaron: trombocitosis, trombosis, fibrosis reversible de la médula ósea, trombocitopenia de rebote, formación de cataratas y disfunción hepática, elevación de enzimas hepáticas, clonas de HPN sin clínica, y no se ha evidenciado cambios clonales o displasia. En este otro pequeño trabajo, o en este pequeño estudio, se evidenció que se utilizó el trombopac en 3 casos, de los cuales uno mostró una respuesta transitoria y luego se deterioró y no presentó respuesta o perdió la respuesta, y en otros 2 pacientes si fueron independientes de transfusiones, y uno de los pacientes mostró una respuesta y está libre de transfusiones. Para los 5 restantes, porque fueron solo 8 pacientes, recibieron concomitantemente el trombopac y terapia inmunosupresora. La tasa de respuesta parcial fue 80% a los 3 meses, y en comparación a terapia inmunosupresora sola, mostró una tasa de respuesta alrededor del 43% a los 3 meses. Aparentemente, este resultado ha mejorado las respuestas a terapia inmunosupresora. En cuanto al romiplastin, en anemia plástica, se ha presentado este estudio en el fase 2, en la cual se usa el trombopac, el romiplastin en pacientes con anemia plástica refractaria, terapia inmunosupresora, que son dependientes de plaquetas.
se tuvo 35 pacientes asignados en cortes de dosis de 1 microgramo, 3 microgramos, 6 microgramos y 10 microgramos. La duración a las 50, bueno, todos los pacientes se los evaluaba hasta 53 semanas. La respuesta plaquetaria a las 9 semanas fue 7 de 10, o sea, 70% de los pacientes de la corte de 10 microgramos, 3 de 9, o sea, el 33% en la corte de 6 microgramos, y el resto de cortes no evidenció respuesta. Con lo cual, probablemente las respuestas sean mayores a mayor dosis de uso de romiplastina. En la extensión del estudio, 18 de 33 pacientes, o sea, el 55%, presentó una respuesta plaquetaria a la semana del 46 a 53, 10 mantuvieron la respuesta por 2 y 3 años, y 9 presentaron respuesta eritroide y 5 respuesta neutrofílica. 7 pacientes presentaron cataratas, desprendimiento de retina, fibrosis macular, neutropenia febril, celulitis y apendicitis, pero ninguno relacionado al tratamiento. Bueno, y este último estudio, en la cual se enrolaron 31 pacientes refractarios a terapia inmunosupresora y plaquetopenia, iniciaron una dosis ya mayor de 10 y 20, máximo 20 microgramos de romiplastin. A las 27 semanas hubo 84 pacientes, 84% presentó respuesta de alguna serie hematopoyética, 39% presentó respuesta trilineal a la semana 53. La cefalea fue el principal efecto secundario, hubo efecto adverso hepático en grado 3 en 3 pacientes, y 2 pacientes presentaron alteraciones cromosómicas que remitieron con la suspensión del tratamiento. Y probablemente ahora se estén haciendo unos estudios en la cual se esté agregando el romiplastin a la terapia inmunosupresora para ver cuál es si hay buena respuesta o no. Y progresivamente, probablemente se hagan también estudios en niños para evaluar cuál es la respuesta y cómo se está usando los trombopoyéticos en pediatría, en anemia plástica. En cuanto a las conclusiones, podemos hablar de que ahora tenemos mayores estudios que nos demuestran que podemos usar probablemente el trombopag en niños con cierta seguridad, y además, teniendo nuestras respuestas, nuestras mejores respuestas, cerca al 50%, añadiendo otra molécula, probablemente las respuestas suban hasta 70%, sería una ganancia ideal para los pacientes que llegan, sobre todo porque la mitad de nuestros pacientes no responden. Entonces, sería importante poder utilizar esta molécula, ¿no? Eso sería todo por lo que puedo manifestarles. De repente quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Pedro. Yo quisiera hacer una primera pregunta. Las dosis, ¿cómo dan, por ejemplo, el trombopag? ¿Cómo empiezan dando el trombopag? ¿Empiezan con qué dosis y cómo van incrementando, o hasta qué punto comienzan a incrementar la dosis? Ya, lo que han usado generalmente ha sido en menores de 8 años, han estado dando a 2.5 miligramos por kilo el día. A los de mayores de 8 años, de 75 miligramos, y a los mayores de 12 años, 150 miligramos de trombopag al día. Se puede ¿El subir incremento que van dando? Sí, se puede subir incrementando hasta 150 miligramos, que es la dosis tópica que se ha estudiado, ¿no? Porque las otras dosis, que son básicamente para PTI, en los estudios previos se ha demostrado que usando más dosis, hasta 150 miligramos, hay mejores respuestas con el trombopag. Ya. Volviendo a lo de la dosis. Cuando uno empieza el trombopag, lo da por un tiempo determinado y observa una respuesta. Por ejemplo, en PTI tú lo das 2 semanas, 3 semanas, y aumentas, incrementas la dosis acorde a la respuesta que vas obteniendo. Para el manejo de estas patologías, ¿es igual? No, en el trombopag es 6 meses. El esquema o los estudios son basados en el tiempo de 6 meses. A los 6 meses se debe suspender. Generalmente, si hay respuesta, se puede mantener la ciclosporina, o se puede suspender también la ciclosporina. Va a depender justamente de la respuesta. Eso, de repente, ahí hay una
una disyuntiva, ¿no? En qué momento suspender la ciclosporina en estos pacientes, porque muchas veces se ha visto que responden bien a la ciclosporina y a veces cuando se suspende ya la ciclosporina hacen recaída de la enfermedad. En el caso del trombopac, tienes una dosis, por ejemplo, estás llegando a un nivel de plaquetas, tienes una dosis de suspensión del trombopac como factor de riesgo de uso de trombopac en pacientes que están subiendo los niveles de plaquetas. Buena pregunta. Bueno, en los estudios no mencionan que se vaya a suspender, pero sí, sí se ha visto que hay trombocitosis y también hay trombosis, ¿no? Sí, sería, sí, por ahí creo que manifiestan que se tendría que suspender o bajar la dosis para disminuir la elevación de plaquetas. Ya, ¿aló? ¿No se entendió muy bien? Alguien está No, bajo no el se agua. escucha. Aparentemente se había encendido el micrófono, doctor, pero tenemos una pregunta de la doctora Adriana Agustinza. Hola, buenas noches. ¿Puedo? ¿Me Sí, escuchan? doctora, buenas Sí. noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Murillo, doctor Mendoza. ¿Qué tal, Pedro? Yo quería comentar algo, sí. Nosotros hace poco revisamos el tema a raíz justamente de que no tenemos al momento disponibilidad de timoglobulina, de globulina timocítica de caballo, ¿no? Si no tenemos de conejo. Entonces, ¿qué podemos hacer como para darle, bueno, mayor beneficio a los pacientes, ¿no? Entonces, el estudio con el que la FDA aprueba el trombopac para niños de 2 años a más es el primero que presentaste, el de Townsley, ¿no? Donde hay una población pediátrica, pocos, como tú mismo dices, son 19 pacientes, y no separan esa corte, o sea, no hacen un análisis solamente de la parte pediátrica. En cambio, después, en el otro estudio que presentas, en el del 2000, que lo hacen en el 2019, lo publican en el 2021, allí sí es una corte solo pediátrica, 39 Sí. pacientes, y allí sí definitivamente, bueno, demuestran de que no hay mayor beneficio de agregar el trombopac, ¿no? Por lo menos en ese estudio que lo comparan con el histórico, y hasta tienen resultados un poquito peores con el trombopac versus terapia inmunosupresora sola. El otro estudio que presentas, donde tiene hasta 100% de respuesta, es un estudio muy pequeñito, ¿no? Un reporte de un centro de solamente 7 pacientes, y esos 7 pacientes, si bien, bueno, en la parte de seguridad no les fue nada mal, ¿no? Pero no me parece, o sea, no es significativo, ¿no? Y hay uno del 2022, tanto así como encuentran que no hay mayor beneficio, hay uno que publican en el 2022 ya con pacientes de más de 15 años. Y también los de 15 a 18 años son 7 pacientes. Allí sí hay beneficio, de hecho que sí, como en los adultos, pero ya limitan, digamos, la población de menos de 18 años a solamente más de 15, ¿no? Te digo esto porque nosotros también nos estábamos entusiasmando bastante, ¿no? Es más, lo hemos solicitado el trombopac, lo hemos comenzado a usar en 2 pacientitos, sobre todo ahora que no tenemos globulina timocítica de caballo, pero en los estudios como que no te animan mucho, ¿no? O sea, no hay una demostración clara, como sí lo hay en los adultos, de que nos pueda traer mayores beneficios el trombopac, y de todas maneras no es una terapia barata, es agregarle algo bastante costoso al tratamiento. Y esos estudios, ese estudio chino, por ejemplo, esos estudios asiáticos, generalmente no usan la globulina de caballo, sino la de conejo. Entonces, de repente allí sí, por eso ven un poquito más de beneficio. Es como que de lo que nos estamos agarrando, ¿no? Y lo hemos presentado a IETSI para que revisen la pregunta Pico, sin mucha esperanza, pero bueno, ¿no? O sea, como para intentar o hacer un intento en estos niños que por lo menos por el momento vamos a tener solamente conejo para darles. Ese era el comentario. Gracias. ¿Pedro? Sí, bueno, como mencioné, el primer estudio que se realizó demuestra o
presenta que no había beneficio, ¿no? Y los otros estudios, si bien es cierto, son pequeños estudios, y el último del New England, que habla de una corte desde 15 años para adelante, o sea, en púberes o prepúberes, y no hay población pediátrica menores de 15 años en ese grupo. Bueno, como mencioné, hay, digamos, para discutir este tema, si agregamos o no agregamos, va a depender, como digo yo, hay pacientes, o sea, nosotros en el instituto tenemos 21 pacientes que la mitad han respondido y la otra mitad no han respondido. Si por lo menos les podemos a ese 50%, un 20% puedan responder agregando un medicamento más, puede ser beneficioso, creo yo, porque hasta hace 2 años teníamos pacientes que teníamos menos de 40% de respuesta. Quizás estos 2 años han respondido otros pacientes en el tiempo, con más de 2 años de respuesta. Quizás agregando un medicamento, esa respuesta hubiera sido más pronta y quizás esos pacientes no hubieran requerido tanta transfusión y además pueda que de repente han tenido suerte de no infectarse, porque se infectaban y por ahí también fallecían. Entonces es variable, es importante de repente, sería importante si hubiera un estudio de repente en Latinoamérica para determinar si funciona o no en nuestra población, porque, bueno, al menos en los chinos y los coreanos parece haber mejores respuestas. De repente también es por el uso de la conejo. timoglobulina, ¿no? Sí. Pedro, y discúlpeme una pregunta, ¿y ustedes ya comenzaron a usar? Estamos presentando la documentación para empezar a usar. Nosotros lo estamos usando, pero así, o sea, porque los pacientes están comprando, ¿no? Mientras se logra la aprobación, porque solamente tenemos aprobación para PTI. No, como te digo, no sabemos en base a los estudios nos lo van a aprobar o no, pero sería bueno, ¿no? Juntar experiencias para, como tú dices, ver en nuestros pacientes qué tal nos está yendo o qué tal nos podría ir. Gracias, Pedro. Okay. Entonces, Adriana, como mencionas, juntar experiencia es trabajar con un solo protocolo. O sea, armar un solo protocolo y que este protocolo tenga la mayor revisión posible y que nos permita que trabajar, no necesariamente interinstitucional, pero sí trabajar con el mismo protocolo y después juntar los pacientes. Tratar de tener la mayor información de esos pacientes, ¿no? O sea, qué edad entrarían, qué tendrían que tener como prerequisito. Y otra cosa que es importante, ¿no? O sea, también recuerda que estos pacientes tienen reacciones inmunológicas bastante incrementadas y cuántas transfusiones han recibido, qué tiempo tienen de enfermedad, ¿no? Entonces, todo ese tipo de datos, meterlos y tabularlos para poder tener una idea. Yo no sé si, pero en las revisiones que tú has visto si tienen periodos transfusionales, cuánto tiempo tenían de enfermedad, qué requerimiento transfusional tenían, si esto influenció o no sobre la respuesta. ¿Hay datos al respecto? Sí, creo en uno de ellos mencionan sobre todo el tiempo de respuesta a la respuesta o de transfusiones. El tiempo de inicio, creo. Acá hablan los días de respuesta a las transfusiones, ¿no? Más o menos había un promedio de 102 días que no tenían ya, estaban libres de transfusiones. Y al ingresar los pacientes, ¿tienes un bueno, récord del problema de transfusiones? No, y tiempo de independencia de transfusiones en promedio, o sea, sí, más o menos hablan sobre eso. Ya, porque también es interesante que en Seguridad Social podemos tener pacientes que han recibido 10, 15 transfusiones y en MINSA vamos a tener pacientes de 100 transfusiones. Entonces, por eso es que armar un protocolo conjunto poniendo todos estos parámetros nos va a permitir poder tabular exactamente, ¿no? Porque si ves que al final de cuentas no vas a tener caballo durante bastante tiempo. Yo creo que ya paró la producción de inmunoglobulina de caballo, es más, no la van a importar. No sé si es que ha parado la producción, pero no la van a importar. Estamos justamente averiguando qué es lo que ha pasado. Pero ante eso, buscar una alternativa, ¿no? Un tratamiento mixto y tratar de ver si hacemos protocolos integrados, porque eso nos podría dar una respuesta más o menos rápida sobre si vale la pena o no. Y como te digo,
tener mucho cuidado con las dosis que se van empleando y cuáles serían nuestras barreras, ¿no? En PTI, pues, una enfermedad totalmente diferente. En el caso de la aplasia, la respuesta, incluso tú puedes hacer trombosis con 100.000 plaquetas. Ya es un riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, incluso se bajaban la dosis, cuando pasa de 50.000 comienza a bajar la dosis para el PTI. En esto no se ha visto ese tipo de relación, o sea, puedes hacer trombosis con plaquetas significativamente bajas, o sea, me refiero a 80.000, 70.000, puedes hacer eso en los trabajos, en los pacientes que hicieron trombosis, tenían una relación con trombocitosis o tenían una relación con cualquier número de plaquetas. No, no lo reportan, solamente reportan que pueden haber unos pacientes, un paciente presentó trombocitosis y otro trombosis, pero no, no reporta qué cantidad. O de repente Ya. podríamos preguntarles, ¿no? Claro, porque hay que ver, porque esos son niveles de seguridad que podríamos ir manejando, ¿no? No necesariamente, en PTI tú ves que no necesariamente tienes que pasar los 150.000 o los 200.000 para hacer trombosis. Con niveles de 80 o 100.000 ya comienzas a tener riesgo de trombosis. Con el romiplostim, bueno, los trabajos son un poquito menores y siempre hay una tendencia también a trombocitosis. ¿Cuál podría ser la plataforma que podrías emplear o que propondrías en el manejo de una aplasia a la luz de que ya no vamos a tener equino, que no tenemos buena respuesta no hemos tenido buena respuesta tampoco con el equino? Hay dudas sobre la respuesta que podríamos tener con el trombopac. Se ha empleado GAT y la respuesta ha sido irregular, o sea, la que hemos empleado, pues empleado conejo en el instituto y la respuesta ha sido un poco irregular también. ¿Cuál podría ser la plataforma que podríamos usar de forma conjunta de repente para el manejo de las aplasias? ¿Qué propondrías como plataforma? Tendríamos que usar, si no hay en este caso, el Timogan, creo que estuvimos, no, el caballo no va a haber tampoco el de marca, ¿cómo se llama? Tendríamos el GATGAM. El Adgam, no. O sea, lo que sabemos es que la India no va a producir ya por un tiempo el de caballo. Tendríamos que echarnos a buscar la posibilidad de conseguir el GAM. Al final de cuentas, los costes no son muchos, no hay mucha diferencia, ¿es cierto? O sea, teníamos una inmunoglobulina antitimocítica de caballo bastante cara, para el costo que es en realidad en la misma India, ¿no? Tendríamos que echar, pero ¿cuál sería la plataforma que propondríamos? Trataríamos de seguir usando caballo, aunque sea el original, que también está un poquito escasa, o pasaríamos a usar el conejo. Con lo poco que tenemos usado en conejo en el instituto, bueno, creo que son 5 pacientes, esos 5 pacientes han respondido todos. Digamos, debe haber respuesta completa 2 o 3 y el resto, los otros 2 están con respuesta parcial. O sea, sí han respondido bien al conejo. Sí O se sea, ve podría que, ser una o buena sea, plataforma. en otros sitios se ve que la respuesta es menor, pero sí responden. Ya, Si no tenemos otra opción. Claro, habría que comparar los otros trabajos, porque los otros trabajos usan timoglobulina, pero de Fresenius, y nosotros usamos de Genzyme. Y inmunológicamente son bastante diferentes, ¿no? Incluso la dosis. Yo creo que es un área que tenemos bastante para investigar y armar nuestra propia plataforma basada justamente en la experiencia que tienes en el instituto, la experiencia que tienen otras instituciones en el manejo de la aplasia y ver lo que tenemos a la mano. Pues vamos a tener a la mano la timoglobulina de Genzyme, que la tenemos ahorita, no tenemos la de Fresenius, tenemos el trombopac a la mano también, tenemos ciclosporina. Entonces yo creo que en base a lo que tenemos y lo que potencialmente vamos a poder tener los siguientes años, podríamos armar una plataforma para el manejo de la aplasia, ¿no? Y esta plataforma sería extendida, o sea, sería pues extensa para que los pacientes no nos estén llegando un año después, 6 meses después, 200 transfusiones, 150, sino que también se pueda ir manejando ya en otras regiones, de tal manera que se pueda iniciar tempranamente. Yo creo que uno de los éxitos de la aplasia, como bien tú varias veces has mencionado, y varias veces personas lo mencionan, es el inicio temprano, ¿no? Evitar las politransfusiones que para nosotros son 150, 180 transfusiones. Entonces, evitar eso y es el inicio temprano.
¿Cuál es la cereza que tú le pondrías a este pastel? Así. Bueno, lo principal, yo creo yo, con respecto, ahora revisando la base, sería también el diagnóstico correcto, ¿no? Porque hemos encontrado 2 o 3 pacientes que tenían algunos marcadores moleculares que probablemente han sido la causa de su falta de respuesta a terapia inmunosupresora. Entonces, también sería un punto importante ese dato, ¿no? O sea, hacer un correcto diagnóstico en el tiempo correcto para que vaya al tratamiento y reciba el tratamiento correcto en el momento, ¿no? Así es, un oportuno diagnóstico y adecuado, ¿no? Evitar estar tratando constitucionales cuando en realidad no van a responder, ¿no? Y para eso también es un panel que debería ser extendido y extenderse a otras regiones, como bien mencionas. Y ese diagnóstico correcto nos permitiría que, de repente, manejando un protocolo conjunto, interinstitucional, nos permitiría que los pacientes puedan estar recibiendo tratamientos en regiones. ¿Crees que esto sería factible? ¿Cuál sería lo mínimo de requerimientos que tendríamos que tener en regiones para poder tratar? O sea, no estoy hablando de cualquier posta o cualquier centro, ¿no? O sea, 4 o 5 centros en regiones que nos permitan manejarlo, sean de seguridad social o sea de MINSA. Bueno, los IREN se supone que están capacitados para dar soporte transfusional, ¿no? Por lo menos deben tener un banco 2. Solo reciben neoplasias. Pero tienen banco, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. digamos, en Huancayo que hay un IREN nuevo que tiene banco de sangre, puedes darle soporte al Hospital El Carmen que queda a 1 hora de Huancayo, entonces sí podrían darles el soporte. O sea, uno de los puntos importantes para el tratamiento de aplasias es el soporte transfusional. Sin banco de sangre no hacemos nada, tanto así que otras instituciones acá en el mismo Lima, sus bancos de sangre no cuentan con suficiente soporte, hemocomponentes para tratar las aplasias medulares. Ok, entonces estamos viendo que uno, tener el soporte adecuado; 2, es hacer el diagnóstico. El diagnóstico adecuado se puede hacer con referencia de muestras. No es suficiente la biopsia, no es suficiente el estudio de mielograma, no es suficiente incluso la fragmentación cromosómica. Yo creo que sí es necesario entrar un poquito a un panel un poco más profundo para poder descartar las patologías constitucionales. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención. Libre el micrófono. Sí, Sergio, yo quería hacer un comentario. En principio, te agradezco, Pedro, por habernos ilustrado con respecto a una... Es una buena revisión la que has hecho, lamentablemente, pues, tanto los 2 trombopoyéticos a los que te has referido y los estudios que avalan su uso, como en muchos de los productos que se empiezan recién a ser usados para estas indicaciones, siempre son con series de casos o con grupos de pacientes pequeños, ¿no? Y así es que se empieza la historia de uso de estos diferentes medicamentos para todo tipo de patología. A mí, particularmente lo que te iba a preguntar, pero a medida que veía yo el desarrollo de tu presentación, veía que no había suficientes casos, era para quiénes o qué pacientes se beneficiaban más con trombopoyéticos. A veces uno dice, no, ¿sabes qué? Los pacientes que tienen, que han tenido un histórico o que han venido con un soporte transfusional demasiado alto, en ellos no lo uses porque definitivamente no te va a servir. Pero creo que la cantidad de pacientes de los estudios no te permite hacer un análisis tan fino hasta ese nivel. Yo creo que tú has dicho algo muy cierto. Si no se tiene un buen diagnóstico, no intentemos dar el tratamiento más sofisticado porque no vamos a conseguir nada. Y efectivamente en anemia plástica, como lo hemos estado viendo en estos días en el instituto, muchas veces con este caso de Llovera en el que tenemos un mix de mielofibrosis con anemia plástica, con mielofibrosis en transformación, o sea, si no tenemos un buen diagnóstico y no sabemos que efectivamente estamos frente a una anemia plástica y no un síndrome mielodisplásico hipoplásico,
no vamos a poder, todas las alternativas que utilicemos no van a estar bien encaminadas, ¿no? Y la respuesta no va a poder ser una buena respuesta, no se va a poder evaluar de manera eficiente una respuesta. Las realidades en los diferentes hospitales y en los diferentes sistemas de salud en el Perú a veces hacen un poco difícil que uno pueda utilizar un solo protocolo en toda la nación, ¿no? Es un poco complejo. Pero yo creo que yo creo que de todas maneras vamos a implementar esto del Trombopac. A mí me parece que dados nuestros resultados en este momento para los pacientes con insuficiencia medular, hablando no los constitucionales, sino hablando los que no son constitucionales, ¿no? Y ahí también realmente este panel de insuficiencias medulares nos está ayudando muchísimo, nos está dando muchas luces, nos está permitiendo discernir de qué tipo de pacientes mejora a los pacientes, ¿no? Entonces, mi comentario iba fundamentalmente a, creo yo, que para tratar anemia plástica, si uno no cuenta con un buen laboratorio, un buen banco, no va a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Yo apuesto, porque nosotros lo vemos, lamentablemente en el instituto nuestra información ahora cada vez está más sesgada porque casi toda nuestra atención es leucemias y los pacientes, a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, a las colegas de Breña, ¿no? Que ellas manejan más esta parte que nosotros tenemos un poco postergada por el hecho de que nos estamos dedicando más a las neoplasias, ¿no? Hematológicas. Porque la realidad del Perú es la realidad de quienes más lo manejan, ¿no? Y aquí en nuestro país, en Minsa, Breña, por ejemplo, 2 de Mayo, pero fundamentalmente Breña, que es quien maneja más a los chicos, ellos también tienen sus peculiaridades, así como nosotros, por ejemplo, manejamos globulina nemocítica equina, porque eso es lo que nosotros manejamos para anemia plástica, reservamos la de conejo para trasplante, cosa que es una realidad diferente, por ejemplo, en Rebagliati, pero, o en el Almenara, o en Salud. En el caso de Breña, ellas también manejan la misma globulina que nosotros. Entonces, yo creo que esto, Pedro, así como nosotros manejamos el grupo de insuficiencias medulares en el instituto, debe ser un reto para que nos juntemos, si bien es cierto, Salud no lo va a poder hacer, pero quizás en el MINSA, con lo que nosotros disponemos, y tiene mucho peso también lo que dice Sergio, ¿no? A veces no es solamente que sea equino, a veces depende de dónde viene, dónde es producido, dónde es comercializado, cómo ingresa, o sea, hay muchos factores, ¿no? Ese era mi comentario, gracias. Gracias, Vicky. Siempre vamos a estar en el mismo, ¿no? De que uno es conocer los medicamentos que usamos, ¿no? La potencia que tienen cada uno. Yo me he pasado 20 años preguntando la potencia que tenía la inmunoglobulina antitimocítica de equina y nunca tuve respuesta. Y le he preguntado acá, le he preguntado a la India, le he preguntado al proveedor, a todo el mundo. Me decían que no había equivalencia. Lamentablemente, esa es la gran mentira. Siempre hay equivalencia. Y hay una equivalencia inmunosupresora, porque tenemos la equivalencia 2.510 que hay entre la Genzyme y la de Fresenius, ¿no? O sea, siempre hay una equivalencia y nunca nos dieron una equivalencia al respecto. Yo creo que en ese sentido vamos a tener más cuidado en usarlo. Ver la factibilidad también de que si es que es mejor de caballo, pues conseguirnos de caballo en algún sitio, que cada vez va a ser más difícil conseguirlo. En realidad el camino para el manejo de aplasia es bastante largo, es una maratón. Yo creo que de todas maneras debemos de tratar de poner, no uniformizar un protocolo, pero tener un protocolo con varias aristas que nos permita manejarnos y movernos dentro de él. Es cierto, no cualquier centro puede trabajarlo, son centros determinados, pero podemos facilitarles algunas de las pruebas de diagnóstico y creo que a eso estamos abocados. No es tan fácil como parecía que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? O sea, que todo el mundo puede acceder enviándonos la muestra. La parte administrativa, económica es bastante fastidiosa como para poder compatibilizarla. Pero creo que estamos ahorita el grupo que tiene que intentar hacerlo y tiene que hacerlo y tiene que conseguirlo. Yo no sé, Pedro, ¿alguien más quisiera agregar algo? O Pedro, tus
conclusiones finales. Buenas noches, si puedo agregar algo. Sí, claro. Gracias, doctor. Bueno, felicitaciones por la charla, Pedro, estuvo muy interesante, de verdad. Este año tengo encargado el área de investigaciones aquí en el grupo de hematología pediátrica, y yo quería pues comentar que estos casos de los que ustedes han tenido experiencia tal vez podrían ir reportándose en aras de luego ir buscando una guía, ¿no? Así que ahí en el grupo he dejado el enlace para poder continuar con este tema de cualquier tipo de investigación que quieran realizar, no solo en temas de anemia plástica, así que dejo eso abierto y reitero nuevamente la invitación para poder iniciar la fase de investigación de cualquier tema de interés. Y igual quiero aprovechar, porque creo que es importante conocernos todos, que está con nosotros la doctora Mildred Pilco. Ella es hematóloga, una de las 2 hematólogas que hay en Puno, así que quería darle la bienvenida al grupo y bueno, gracias por la charla, doctor Pedro. Bueno, Más bien, gracias. Pedro, disculpa, hay una pregunta que veo acá que ha dejado Waltercito. Y dice, el diagnóstico de hipoplasia mielodisplasia es más frecuente en niños que en adultos. Y te preguntaba, Walter, ¿habrá encontrado alguna bibliografía de uso del trombopac en mielodisplasia hipoplásica? No he buscado específicamente para mielodisplasia hipoplásica. Alguna vez se usó el trombopac para mielodisplasia con línea con presentación en displasia megacariocítica, y bueno, no hubo respuesta. Bueno, era un paciente nada más, ¿no? Eso es lo que tenemos acá en el instituto referenciado. Con respecto a la otra bibliografía, no la he buscado específicamente, pero bueno, sería importante revisarlo. Creo que romiplostim puede ser usado en estos casos. Bueno, para terminar, dentro de las conclusiones, podríamos mencionar pues que para tratar la anemia plástica, en el caso de los que no van a ir a trasplante, tenemos que buscar la mejor opción, en este caso hacer el diagnóstico correcto, dar el tratamiento lo más pronto posible, y si es posible usar mejores armas, en este caso el trombopac o romiplostim, o de repente Adgam. Bueno, lo tendremos que usar, ¿no? Porque viendo nuestros resultados, si no mejoramos eso, vamos a seguir teniendo pacientes en soporte y consumo de hemoderivados, que muchas veces hacen que el banco o los bancos de sangre estén bastante desabastecidos.